Hola, muy buenas noches y bienvenidos a otro capítulo de Corrida del Año. Hoy me encuentro con distinguidos alumnos del IB del Colegio Alemán de Temuco, Matías Werner y Antonia Teos. Bueno, hoy vamos a debatir sobre un hecho muy importante, la expansión alemana. Todos sabemos que Alemania quedó en una pobreza absoluta y humillante. Debido al Tratado de Versalles, este periodo duró entre 1933 hasta 1940. Empezamos con unas preguntas. En términos más generales, ¿de qué se trató la expansión alemana? La expansión alemana trata que después de la Primera Guerra Mundial, Alemania queda en un estado de crisis y pobreza máxima. Llega la República de Weimar. Esta duró 15 años y tuvo varios presidentes, pero los más destacados eran Herbert y Hindenburg. Fue un periodo democrático y muy inestable, políticamente, socialmente, y finalmente esto provocó la llegada de Adolf Hitler y el Tercer Reich. Complementando lo que dijo Matías sobre después de la Primera Guerra Mundial, Alemania cayó en una crisis terrible. Pero me gustaría más hablar sobre la Alemania nazi. Llega Hitler al poder creando el Tercer Reich y así aparecen los nazis. Hablando ahora de la Segunda Guerra Mundial, en el que ocurrió todo este periodo de expansión alemana, las Fuerzas Armadas alemanas participaron de un rearme secreto incluso antes de que los nazis llegaran al poder. A partir de entonces, los nazis apoyaron el rearme y expandieron rápidamente la producción de armas. Tiempo después ocurrieron violaciones a diferentes tratados y problemas con países como Francia, Gran Bretaña y por último, en 1939, Alemania invade Polonia. Procedemos con la siguiente pregunta. ¿Qué desafío enfrentó Alemania en los acuerdos posguerra de 1932 a 1938? Alemania tuvo que enfrentar una reactivación económica. La Alemania nazi empezó a invertir en obras públicas como autopistas. También aparecieron los bonos y las letras MEFO, que ayudaron drásticamente a mejorar la economía alemana. Algo que igual destacó fue el inversionismo, que consistió en una política de obras públicas y gran desarrollo de la industria militar. Otro gran desafío que tuvo que enfrentar Alemania fue el desempleo. Había mucha gente sin trabajo y mucha pobreza en toda Alemania. Sin embargo, para el 1938 ya casi no existía el desempleo y la mayoría de la gente ya tenía un trabajo. Hasta faltaba gente para cubrir algunos puestos. Así Hitler fue mejorando de a poco la economía de Alemania, pero Hitler sabía que tenía una gran deuda, la deuda pública, que de a poco iba aumentando más que el aumento o el crecimiento de su economía. O sea que esta deuda superaba todavía toda la economía que Alemania estaba logrando, que todavía no pueden pagar la deuda. O sea, a pesar de todo el esfuerzo de Hitler, todavía no es posible pagar esa deuda. Bueno, este es un tema demasiado interesante, ya que es impresionante de la forma en que Alemania logró adaptarse a la situación actual que estaba y logró superar, entre comillas, la decadencia de su economía actual. Bueno, y en otro aspecto, en el ámbito político, ¿fueron afectadas las relaciones diplomáticas en Europa con el expansionismo alemán? Bueno, se podría decir que sí, ya que como nosotros sabemos existía el Tratado de Versalles y Alemania no respetó este tratado, por lo que ocurrieron tensiones con las otras potencias vencedoras. Cabe mencionar que Alemania invade Austria y ninguno de los otros países que estaban en Europa no hacen nada para detenerlo. Bueno, también Francia y Gran Bretaña no querían otra guerra, por lo que no intervinieron en ninguna de las invasiones que realizó Alemania, para que así no ocurriera otra posible guerra. Después Alemania invade la República Checa y por último Polonia. Y bueno, ninguno de estos países hace nada. Ahí, pausa. Bueno, eso ha sido todo para la primera parte. Así que mientras concluimos y comenzamos después de esta corta pausa comercial.
Advertencia. El contenido que está a continuación no se encuentra en su idioma original. Con el fin de facilitar la comprensión del espectador, se realizó un doblaje al español. Se recomienda discreción. Alemania ha estado en el lado perdedor y fueron absolutamente destrozados por el Tratado de Versalles. Perdieron sus territorios, tuvieron que desmilitarizar Renania, tenían que reducir su ejército a no más de 100.000 hombres, no tenían fuerza aérea, tenían que pagar una gran cantidad de dinero, el cual no tenían. Se estableció una norma que permitía a cualquier hombre inglés ir al centro de Berlín, elegir a cualquier alemán y lo nalguearan como si no hubiera un mañana. Bueno, eso último lo inventé, pero ayuda a entender cómo se sentían los alemanes. Teniendo una mala economía y gobiernos débiles, aprovechando el momento llegó un hombrecillo enojado y con un característico bigote. Él dijo que podía arreglar todo y a los alemanes les encantó. Hitler había sido un soldado de la Primera Guerra Mundial y era un patriota a morir, y nadie estaba más molesto que él por la humillación alemana. Hitler ayudó a formar un nuevo partido político y en 1923 intentó marchar con sus camaradas en Múnich y luego fue arrestado. Pero su popularidad aumentó y aumentó. Y en 1933 el presidente lo hizo canciller. Hitler creyó que era el salvador de Alemania y se volvió un megalomano total, estableciendo una dictadura, siendo él mismo el centro, y Europa tenía su segundo dictador fascista. Así está la situación. La Alemania nazi, la tele fascista y Japón, todos ellos creían que eran racialmente superiores y todos tenían resentimientos a los aliados. Además, querían militarizarse y conquistar más cosas, y así lo hicieron. Empecemos con Alemania. Hitler odiaba el Tratado de Versalles y ahora estaba listo para empezar a deshacerlo. En completa violación al tratado, los primeros escuadrones del Luftwaffe fueron establecidos, se aumentó el ejército y enchularon sus armas. Los aliados no hicieron nada. Entonces Hitler envió a su ejército a la Renania desmilitarizada, dando órdenes de retirarse si los aliados aparecían. Los aliados no hicieron nada. Con su ejército de regreso ahora podía seguir con el segundo paso. Aumentar la población aria y para hacerlo necesitaba Lebensraum, o en otras palabras, tendría que conquistar el mundo. Pero por ahora una buena parte de Europa alcanzará, y empezaron a mirar a sus vecinos. Los aliados al fin empezaron a preocuparse, así que implementaron una idea diplomática bastante inútil, llamada apaciguamiento, y fue un poco como esto. Hitler diría, quiero esa cosa, y los aliados dirán, no puedes tener eso, ok, puedes tener eso, pero nada más. Quiero eso. Y repite. En 1938 el ejército de Hitler entró en Austria, y simplemente la tomó, sin resistencia. ¡Boom! Esto es parte de Alemania ahora. Después, exigió que le dieran una zona de Checoslovaquia, con muchos alemanes étnicos. Los aliados se reunieron en Múnich y dijeron, mira, te vamos a dar lo que... Espera, esta reunión es sobre mi territorio, ¿no debería participar yo también? Ok, te vamos a dar lo que quieres. ¿En serio? Sí. ¿Así de fácil? Sí. ¿Cuál es la trampa? Solo tienes que firmar este papel prometiendo que no vas a invadir el resto de Checoslovaquia. Acepto. Luego Chamberlain volvió a su casa victorioso, agitando su papel firmado en el aire, declarando que la crisis fue evitada y que prevalecerá la paz mundial. Y construyeron una estatua de Chamberlain en su honor, y todos los 30 de septiembre se juntan a celebrar el Día de Chamberlain. Hitler está invadiendo el resto de Checoslovaquia. ¿Qué? Está invadiendo el resto de Checoslovaquia. Oh. ¿Me mentiste? ¿Qué esperabas? ¡Soy Hitler! Bienvenidos de vuelta a la segunda parte de nuestro programa. Ahora seguiremos con las últimas preguntas. Volviendo a la expansión de Alemania, mencionamos que anteriormente Alemania invadió Polonia, pero antes de eso se realizó un pacto de no agresión con la URSS. Bueno, ¿de qué se trataba el pacto de no agresión que tenían? Primero que todo, es importante saber que entre Alemania, Rusia e incluso Polonia existía este pacto de no agresión. Este trataba de que este era un compromiso para solucionar sus problemas y conflictos de una manera más pacífica, mediante consultas mutuas, y a ello se agregaba la intención de estrechar vínculos económicos y comerciales, otorgándose tratos preferenciales, así como ayuda mutua, pero una de las condiciones que tenía este pacto era que ninguno de los países podía unirse al resto de los países que estuvieran en contra de ellos,
Bueno, agregando información a lo que dijo Matías, sin embargo, había una parte secreta de este pacto que solo los más cercanos sabían. Había interés en el dominio de Europa Oriental y cuando estos terrenos fueran invadidos iban a ser divididos de igual manera entre las dos naciones, o sea, Rusia y Alemania. Y así el pacto establecía que Polonia quedaría como zona de influencia en que se repartirían entre ambos estados mediante un común acuerdo que tuviese en cuenta los intereses mutuos, igualmente que se repartieran el resto de los países que ellos quisieran invadir sin violar el pacto. Bueno, entonces podríamos decir que prácticamente en el pacto de no agresión de la URSS con Alemania se dividieron a Polonia. Pero, ¿cómo afectó a Polonia esta invasión? Bueno, el comienzo de este incidente comenzó cuando Alemania invadió a Polonia el 1 de septiembre del año 1939, violando así el Tratado de Múnich, firmado por Alemania, Italia y Reino Unido, con el objetivo de poner fin al llamado conflicto de Sudetes, de los Sudetes. Entonces, debido a este acontecimiento, las potencias europeas aceptaron otorgarle el territorio al ejército alemán, con la condición de que Adolf Hitler no invadiera más países, pero esto fue totalmente violado por el dictador. Bueno, además vamos a agregar que Reino Unido y Francia intentaron evitar una guerra a gran escala como la anterior, así que se dieron ante Alemania a cambio de que Hitler no exigiera más territorios en Europa y que no invadiera los territorios, o sea, que no siguiera como explotando, invadiendo los territorios de África y Oceanía. Aparte de este acontecimiento, como ya habíamos mencionado antes, existía el pacto de no agresión, que causó que el Führer concentrara su atención expansionista más hacia el este. Bueno, durante este periodo, ¿Alemania generó algún tratado para evitar algún conflicto con otros países? O sea, ¿tener aliados? Bueno, uno de los pactos fue el Pacto de Amistad entre Alemania e Italia. Este fue firmado el 22 de mayo de 1939. Este pacto consistía en que en caso de que futuras guerras los dos países se aliaran y ayudaran en caso de esta guerra. ¿Por qué aliarse con Alemania? Porque a Hitler le convenía obtener aliados y obviamente no podría ser ni Francia ni Gran Bretaña. Además, el fascismo y el nazismo eran ideologías parecidas, por lo que estas naciones se potenciaban entre sí. Agregando información a lo que dijo mi compañero, las otras potencias mundiales tenían mucho miedo de que estos países se potenciaran de manera bélica, así perjudicando los territorios y las economías de las otras potencias o los otros países. Bueno, como hablamos de los pactos, cabe mencionar como por tercera vez que también existía el pacto de no agresión con la URSS. Bueno, concluyendo el programa, ya que nos está quedando poco tiempo, como una última pregunta, ¿las relaciones entre los países europeos con Alemania se fue deteriorando? Bueno, se podría decir que sí, ya que Alemania nazi tenía como propósito básicamente de a poco ir dominando el mundo. O sea, que no tenía respeto por los diferentes países ni ninguna de esas cosas, así que las relaciones entre potencias se volvieron mucho más tensas y obviamente ya no eran las mismas que antes. Además, podemos mencionar que los países eventualmente fueron siendo dominados de a pocos por Alemania, perdiendo su independencia como nación. Bueno, con esto concluimos la programación del día de hoy. Así que me despido. Muchas gracias por haber venido, Matías y Antonia. Estoy muy bien. Gracias por tenernos. Espero que nos podamos volver a encontrar. Muchas gracias a ustedes y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Muchas gracias. ¡La corrida del año! Ya. Chao, gracias. Díselo al... Alemania tuvo que enfrentar una reactivación económica. No. Yo me reí con el tercero y antes se empieza a reír en mi cara, man. Ya, vamos, por favor. Ya, yo no lo vi. Replay.
Voy a decir cuándo, por favor. Pero hazme así, no me hagáis así, por favor, que me cagué la risa. Eso ha sido todo por hoy y espero que sigan viendo nuestra programación habitual, la corrida del año. Y con esto concluimos el día de hoy. Así que... Pero así se dice, No, weón. se llama corrida del año, no la corrida del año, viejo. La corrida del año. ¿Cómo queréis que no me ría, weón, si la corrida del año, weón? Así se dice, pues, señor. La corrida.